¿Cómo distinguir entre el impulso de proteger, que nace del corazón, y la sombra que, sin quererlo, podría opacar el sol que necesitan nuestros hijos para madurar su propio bosque? Hay un murmullo en el alma de muchos padres, un eco sutil pero persistente que habla de años entregados, de un amor que ha sido faro y cobijo, y que ahora, en la madurez de los hijos, se encuentra con una nueva y desconcertante geografía emocional. Es la geografía del nido que ha cumplido su ciclo, pero cuyo calor aún busca dónde anidar, dónde seguir siendo útil, dónde proteger. Es el dolor silencioso de sentir que, tras haberlo dado todo, una presencia constante, una palabra de consejo, un gesto de ayuda, ya no es recibido como antes. A veces, incluso, parece generar una distancia que lacera el corazón, un vacío que se instala en la mesa familiar, en las conversaciones que se vuelven más cortas, en los silencios que se alargan en casa. Surge entonces la pregunta callada pero punzante: ¿dónde se desvió el sendero de la conexión profunda? ¿En qué momento el deseo de guiar se percibió como una interferencia? Este canal es un refugio para esas almas, un espacio para comprender que el amor no disminuye, sino que se transforma, y que la sabiduría más profunda a veces reside en un respetuoso paso atrás. Hoy nos adentraremos en una reflexión serena, guiados por la luz perenne de Confucio, aquel maestro de la vida cuyo pensamiento, como el bambú, es flexible pero inquebrantable, antiguo pero siempre verde. El bambú, con su humilde elegancia, nos enseña tanto. Crece en comunidad, pero cada caña necesita su propio espacio para alcanzar el sol. Se mece con el viento, pero sus raíces son firmes. Su interior hueco, lejos de ser debilidad, es lo que le permite elevarse con ligereza y producir esa música particular cuando la brisa lo atraviesa, un eco de sabiduría natural. Exploraremos juntos 5 momentos cruciales, 5 umbrales, en la vida de nuestros hijos adultos, donde el amor más sabio, el que verdaderamente desea su florecimiento, aprende el arte de no intervenir, de confiar en la fuerza que ya se sembró, de permitir que sus propias raíces se afiancen en la tierra de sus experiencias. No se trata de una renuncia, sino de una ofrenda distinta, la ofrenda del espacio, de la confianza, del silencio que acompaña y observa con amorosa distancia. Es aprender a ser ese bambú que aún en la quietud ofrece su sombra protectora sin ahogar, y cuyo murmullo es un constante recordatorio de que el crecimiento más auténtico es el que nace desde dentro. Conoceremos a Aurora, una madre como tantas, cuyo corazón rebosa amor por su hijo Mateo, un amor que la llevará por un sendero de profundas revelaciones, donde el dolor de sentirse rechazada se transformará en la liberación de un entendimiento mayor. Su hogar, antes lleno de las risas y demandas de un hijo pequeño, ahora a menudo resuena con el eco de sus propios pasos y el susurro de sus pensamientos, una quietud que a veces pesa como una montaña. El corazón de Aurora latía con ese ritmo ancestral de madre, una melodía constante de preocupación y anhelo por el bienestar de Mateo, su único hijo, ya un hombre hecho y derecho, o al menos eso esperaba ella. En su pequeño apartamento, pulcro y lleno de recuerdos, cada objeto parecía susurrar historias de Mateo. El pequeño dibujo infantil enmarcado en la cocina, la colección de sus libros preferidos de adolescencia, aún en la estantería del pasillo, el aroma a galletas de canela que horneaba casi por inercia cada semana, las favoritas de él, aunque ahora Mateo apenas aparecía para probarlas. Era un amor tejido con los hilos de la entrega incondicional, un manto que Aurora había extendido sobre su hijo desde el primer día, buscando allanar su camino, anticipar sus caídas, suavizar sus golpes, y ahora ese mismo amor se sentía torpe, a destiempo, como una llave que ya no encaja en la cerradura. Mateo
había emprendido un pequeño negocio de diseño gráfico online con un amigo. Una aventura que a Aurora le parecía tan frágil como un castillo de naipes. Invirtió sus ahorros, aquellos que Aurora le había insistido en guardar para algo seguro. Y como ella temía en sus noches de insomnio, el proyecto tropezó. No fue una catástrofe, pero sí un revés significativo. Un cliente importante se retiró, dejando un vacío en las finanzas y una nube de incertidumbre. La primera reacción de Aurora, visceral e inmediata, fue la de siempre: rescatar. Cogió el teléfono, dispuesta a transferirle una suma de sus propios y menguados ahorros, a llamar a un primo lejano que tenía una imprenta, a mover los hilos que siempre había sabido mover. Era su donación constante, su forma de amar. Pero la respuesta de Mateo fue un educado pero firme: «No, mamá, gracias. Yo me encargo. Tengo que aprender a resolver mis cosas». Aquellas palabras, dichas con una calma que a Aurora le sonó a distancia gélida, fueron como pequeñas astillas clavándose en su pecho. ¿Rechazo? ¿O era orgullo herido de él? Para Aurora, era una puerta que se cerraba, dejándola afuera, con su amor y su ayuda en las manos extendidas. La noche siguiente, el sueño de Aurora fue un laberinto de imágenes vívidas y perturbadoras. Se veía en un bosque denso, casi impenetrable. Ante ella, un joven árbol, esbelto y delicado. Era Mateo, lo sabía con la certeza de los sueños. Luchaba por encontrar la luz. Ella, con una angustia febril, se afanaba en cortar las ramas de los árboles circundantes, en arrancar la maleza que lo aprisionaba, en apartar las rocas que parecían obstaculizar sus raíces. Pero cuanto más despejaba a su alrededor, más frágil y dependiente parecía el arbolillo, sus hojas pálidas, su tronco tembloroso. Agotada, se sentó junto a un arroyo cristalino que discurría por el bosque, y allí, como surgido de la propia neblina matinal, apareció la figura serena de un anciano de barbas blancas, vestido con una túnica sencilla. Era Confucio. Él la miró con ojos profundos, llenos de una compasión que no juzgaba, y con una voz que sonaba como el viento entre los bambúes, le dijo: «La raíz más fuerte, noble madre, es aquella que se afianza en la tormenta que se le permite enfrentar. El árbol que aprende a sostenerse solo es el que conoce la verdadera altura del cielo y la caricia directa del sol. No robes a la semilla la sabiduría de la tierra, ni al tronco la lección del viento». Aurora despertó con el corazón agitado, las palabras del sueño resonando en su mente como un mantra. El aroma del café matutino no lograba disipar la sensación de inquietud y revelación. ¿Era posible que su afán de proteger fuera en realidad una forma de impedir que su amor, queriendo ser sol, se hubiera convertido en sombra? El silencio de Mateo, sus llamadas cada vez más espaciadas, adquirían ahora un nuevo matiz, uno que dolía de una forma distinta, más profunda, porque implicaba una autoevaluación. Se sirvió una taza de té amargo, sintiendo su frialdad en las manos, y miró por la ventana la ciudad que despertaba, ajena a su tormenta interior. La reflexión apenas comenzaba. Un camino pedregoso e incierto se abría ante ella. El camino de aprender a amar de una manera diferente, una manera que quizás implicaba soltar, confiar y permitir la tormenta. Era el primer paso en un viaje hacia la comprensión de que hay ayudas que ahogan y silencios que permiten crecer. La reflexión iniciada por el sueño con Confucio se había instalado en Aurora como una melodía persistente, a veces melancólica, a veces interrogante. Los días transcurrían en una nueva cadencia, marcada por la observación más que por la acción. Mateo, mientras tanto, seguía su propio rumbo, y con él llegaban nuevos desafíos para el corazón de madre de Aurora. Él había decidido, tras el traspié con su primer emprendimiento, explorar un camino vocacional que a Aurora le helaba la sangre. Quería ser instructor de yoga y meditación.
quizás abrir un pequeño centro en un barrio bohemio. Para Aurora, que había soñado con un hijo abogado, ingeniero, algo con prestigio y seguridad, esto sonaba a precariedad, a un futuro incierto y sin el reconocimiento social que ella, en el fondo, anhelaba para él. Intentó, con la sutileza de la que era capaz, sembrar dudas, ofrecer alternativas. ¿Estás seguro, Mateo? Es un mundo tan inestable. ¿No has pensado en aquel posgrado que te comenté? Tu primo Fernando podría ayudarte a entrar en su bufete. Cada palabra, envuelta en el celofán del cariño, llevaba implícita su desaprobación, su miedo. Mateo, esta vez, no fue distante, sino expresivo en su frustración. Mamá, por favor, agradezco tu preocupación de verdad, pero este es mi sueño, mi camino. Necesito que confíes en mí, o al menos que me dejes intentarlo sin sentir que te estoy decepcionando a cada paso. El déjame encontrar mi propio camino resonó en Aurora con la fuerza de un portazo, aunque no hubiera habido más que palabras tensas. Se sentía incomprendida, como si su vasta experiencia de vida ya no tuviera valor. El temor a que él fracasara y sufriera se mezclaba con la herida de sentirse ignorada en sus consejos, aquellos que solo buscaban su bien. La segunda situación no tardó en presentarse, entrelazada con la primera como las raíces de dos árboles vecinos. Mateo llevaba un tiempo con Lucía, una joven artista, etérea y apasionada, que a Aurora le parecía poco práctica para su hijo. Un día, Mateo llamó, su voz cargada de una tensión que Aurora reconoció al instante. Estaba discutiendo con Lucía. No entró en detalles, pero se percibía la fricción, el desacuerdo. El instinto maternal de Aurora se disparó como una alarma. Hijo, ¿pero qué ha pasado? Esa chica, siempre te lo he dicho, es muy complicada. Quizás deberías ser más firme, o tal vez ella no entiende tus prioridades. No pudo contenerse. Las palabras brotaron, tomando partido sutilmente por Mateo, sembrando la duda sobre Lucía. El resultado fue un silencio al otro lado de la línea, seguido de un Mateo cortante. «Mamá, esto es entre Lucía y yo. Por favor, no te metas». Y colgó. Esta vez, el dolor de Aurora fue más agudo. No solo se sentía rechazada en su papel de consejera profesional, sino también en el ámbito más íntimo de la vida de su hijo. La sensación de «ya no soy necesaria», de ser una figura periférica en el universo de Mateo, se agigantaba, oprimiéndole el pecho. Se sentó en su viejo sillón, la tarde cayendo por la ventana, tiñendo la habitación de una luz melancólica. Cogió un álbum de fotos, buscando el consuelo de los recuerdos. Allí estaba Mateo, de niño, sonriente, necesitándola para todo. Una lágrima rodó por su mejilla. En su mente entabló un diálogo silencioso con aquella figura sabia de su sueño. «Maestro Confucio», pensó con una mezcla de desconsuelo y búsqueda, «¿cómo puedo ser como el junco que se dobla ante el viento si mi corazón es un roble inflexible cuando se trata del bienestar de mi hijo? ¿Cómo se aprende a aceptar sus vientos, sus tormentas, sin sentir que me quiebro por dentro, que pierdo mi esencia de madre?» No hubo una voz audible, pero en la quietud de su reflexión, una idea pareció florecer, como una semilla largamente dormida que por fin encuentra agua. Recordó haber leído en algún lugar, quizás en uno de esos libros de filosofía oriental, que hojeaba a veces una frase atribuida a él: «El junco se dobla con el viento y sobrevive. El roble rígido se quiebra». Y junto a ella, como un eco, otra idea tomó forma en su conciencia. El verdadero amor, Aurora, no intenta dirigir el curso del río, sino que confía en la sabiduría de su cauce natural. La labor de un padre sabio no es dictar la corriente, sino ensanchar las orillas con comprensión y aceptación, para que el río pueda fluir libremente, incluso si a veces se desborda o encuentra obstáculos. Tu fuerza no está en la rigidez del roble, sino en la flexibilidad amorosa del junco que sabe cuándo ceder para no romperse y para no romper al otro.
Aurora cerró el álbum. La pena seguía allí, pero ya no era solo un peso muerto. Era una invitación a mirar más allá de sus propios miedos y expectativas. Comprendió que su intervención en la carrera de Mateo o en sus problemas de pareja, aunque nacida del más puro amor, podía estar minando la confianza de su hijo en sí mismo, su capacidad para tomar decisiones y aprender de ellas, su habilidad para construir sus propios puentes y sanar sus propias heridas. Era un aprendizaje doloroso, el de entender que el amor más grande a veces requiere hacerse a un lado, no para abandonar, sino para permitir ser. El camino de Aurora hacia una nueva comprensión del amor maternal estaba lejos de ser una senda llana. Cada recodo presentaba nuevas pruebas para su temple, nuevas oportunidades para practicar esa difícil sabiduría del no intervenir. Mateo y Lucía, tras aquella discusión, parecieron encontrar su propio equilibrio, y al cabo de un tiempo anunciaron que esperaban un hijo. La noticia llenó a Aurora de una alegría inmensa, pero también de una nueva capa de ansiedades. Pronto sería abuela. Su nieto, Tomás, nació en una luminosa mañana de primavera, y Aurora sintió que su corazón se expandía con un amor que creía ya no podía crecer más. Sin embargo, con la llegada de Tomás, llegaron también las sutiles, y a veces no tan sutiles, diferencias en la forma de criar. Aurora, con su experiencia de décadas, observaba las decisiones de Mateo y Lucía sobre la alimentación del bebé, sus rutinas de sueño, la forma en que lo calmaban cuando lloraba, y a menudo sentía un impulso irrefrenable de intervenir. En mis tiempos lo hacíamos de otra manera, comenzaba a decir, o quizás si probaran con esto. Sus sugerencias, ofrecidas siempre con la mejor intención, eran recibidas con sonrisas tensas, con un «gracias, mamá, pero nosotros preferimos hacerlo así». Se sentía como una extraña en la nueva dinámica familiar, sus conocimientos relegados a un segundo plano, su experiencia aparentemente obsoleta frente a las nuevas teorías que Mateo y Lucía leían en Internet o en libros modernos. La sensación de no pertenencia, incluso con su adorado nieto en brazos, le dejaba un sabor amargo, una tristeza que se sumaba a la ya conocida de sentirse desplazada por su hijo. A medida que Tomás crecía, Mateo, absorbido por sus responsabilidades como padre y por su incipiente carrera como instructor de yoga, que sorprendentemente comenzaba a florecer, se volvió menos frecuente en sus llamadas y visitas. Estableció límites de forma natural. «Mamá, este fin de semana no podremos ir, tenemos planes con Tomás», o «te llamo luego, ahora estoy un poco ocupado». Para Aurora, cada una de estas frases, aunque dichas con cariño, era una pequeña punzada, una confirmación de sus miedos más profundos, el miedo a ser olvidada, a volverse invisible en la vida de su hijo, a que el lazo que los unía se fuera desvaneciendo con el tiempo y la distancia. Este fue quizás el punto más bajo en el viaje emocional de Aurora. La soledad, antes un murmullo, ahora a veces gritaba en el silencio de su apartamento. Un día, mientras tomaba un café con su vecina Milagros, una mujer sencilla y de corazón bondadoso, Aurora intentó expresar algo de su sentir. Milagros la escuchó con paciencia, le ofreció palabras de consuelo general. Así es la vida, los hijos crecen. Pero Aurora sintió que la profundidad de su dilema, esa lucha interna entre el amor que quiere proteger y la sabiduría que debe soltar, no era del todo comprendida. Se sintió más sola en su búsqueda. Una tarde gris, mientras ordenaba unos viejos papeles en un intento por distraer su melancolía, sus dedos tropezaron con un pequeño libro de tapas de cuero desgastado. Era un ejemplar de las Analectas de Confucio, un libro que había pertenecido a su padre, un hombre callado pero de profundas convicciones. Hacía años que no lo veía. Lo abrió con cuidado, el olor a papel antiguo y a tiempo detenido llenando sus fosas nasales. Una página estaba marcada con una fina cinta de seda descolorida.
Sus ojos se posaron en un pasaje. El hombre superior se exige a sí mismo, el hombre inferior exige a los demás. Leyó y releyó la frase. Y luego, unas líneas más abajo: aquel que es verdaderamente sabio no se lamenta por no ser conocido por los hombres, se lamenta por no conocerlos a ellos lo suficiente, por no comprenderlos. Fue como si una luz súbita iluminara los rincones más oscuros de su entendimiento, una epifanía silenciosa pero transformadora. Comprendió que gran parte de su sufrimiento no nacía del amor de Mateo o de sus acciones, sino de sus propias expectativas no cumplidas, de su insistencia en que él viviera según el guión que ella había escrito para él, de su necesidad de ser reconocida y validada a través de su rol de madre omnipresente. Exigía a Mateo y se lamentaba por no ser conocida o necesitada por él de la manera antigua. Esta fue la verdadera ruptura, no con Mateo, sino con su vieja forma de entender el amor y la maternidad. La ruptura con la Aurora que necesitaba dirigir para sentirse amada. Una profunda tristeza la invadió, pero era una tristeza diferente, más limpia, una tristeza que abría paso a la aceptación. Comenzó a vislumbrar que el verdadero amor no se mide por la cantidad de intervenciones, sino por la calidad de la presencia, una presencia que sabe ser sol y no sombra, que confía en la capacidad del otro para encontrar su propio camino, incluso si ese camino está lleno de tropiezos. El dolor seguía ahí, pero ya no la paralizaba, se estaba convirtiendo en el abono para un renacimiento interior. Las palabras de Confucio, encontradas casi por azar, se convirtieron en su faro, guiándola hacia la comprensión de que soltar no era perder, sino amar con una sabiduría más profunda y liberadora. El renacimiento de Aurora no fue un evento súbito, sino un amanecer gradual, teñido con los colores de la introspección y la práctica consciente. Aquellas palabras de Confucio, el hombre superior se exige a sí mismo, se convirtieron en su mantra silencioso. Comenzó a desviar el foco de sus energías desde la vida de Mateo hacia la suya propia. Desempolvó sus viejas acuarelas, un placer que había sacrificado en los altares de la maternidad temprana. Se inscribió en un taller de cerámica en el centro cívico, sintiendo la arcilla fresca en sus manos como una metáfora de la posibilidad de moldear una nueva forma para su vida. Redescubrió el placer de caminar sin prisa por el parque, de leer por el simple gusto de hacerlo, de cultivar su propio jardín interior, aquel que había descuidado por atender con tanta vehemencia el de su hijo. No fue un camino fácil. Había días en que la vieja Aurora, la controladora, la ansiosa, intentaba tomar las riendas. Veía una oferta de trabajo que le parecía perfecta para Mateo y sentía el impulso irrefrenable de enviársela. Escuchaba a Lucía hablar sobre un pequeño problema con Tomás y sus labios se movían para ofrecer un consejo no solicitado. Pero ahora una nueva conciencia la frenaba. Recordaba el sueño del arbolillo, el diálogo imaginado con el maestro, la serenidad del bambú que se mece pero no se quiebra. Respiraba hondo y elegía el silencio, una palabra de aliento general o simplemente escuchar. Y para su sorpresa, a medida que ella retiraba esa energía ansiosa y controladora que la había caracterizado, algo comenzó a cambiar en su relación con Mateo. Las llamadas de su hijo, aunque no necesariamente más frecuentes, se volvieron más cálidas, más genuinas. Ya no había esa tensión subyacente, esa sensación de que él estaba a la defensiva y ella a la ofensiva. Un día, Mateo la llamó simplemente para contarle, con entusiasmo, cómo había logrado una postura de yoga especialmente difícil, o cómo Tomás había dicho su primera frase completa. En otra ocasión, incluso le pidió su opinión sobre un pequeño dilema que tenía con un cliente de su estudio de yoga, ahora próspero. No era el tipo de consejo que ella solía dar sobre finanzas o carreras serias,
sino una consulta sobre cómo manejar una situación interpersonal. Aurora escuchó y por primera vez en mucho tiempo no ofreció una solución inmediata, sino que hizo preguntas, lo ayudó a explorar sus propias ideas. Sintió que Mateo la buscaba no por obligación ni para ser rescatado, sino para compartir, para conectar de una manera nueva, de adulto a adulto. Fue entonces cuando la metáfora del bambú cobró todo su sentido para ella. Recordó el inicio de este viaje, su pregunta sobre cómo distinguir el impulso de proteger de la sombra que opaca. Ahora veía con claridad que el bambú no crece solo, forma parte de un bosque. Cada caña se yergue independiente, buscando su propia luz, afianzando sus propias raíces, pero todas están conectadas bajo tierra, formando una comunidad invisible pero poderosa. Juntas crean esa música única cuando el viento las atraviesa, el eco del bambú. Comprendió que su vida y la de Mateo eran así. Dos bambúes distintos, cada uno con su propia melodía, su propio crecimiento, pero unidos por un amor subterráneo, invisible y fuerte. El verdadero eco del bambú no era solo la sabiduría ancestral de Confucio, sino la resonancia armónica de vidas individuales vividas con plenitud y respeto mutuo, creando una hermosa sinfonía familiar. Recordó una frase que su abuela solía repetir, una de esas frases de looping emocional que ahora adquiría un significado profundo. Uno enseña más por cómo camina que por el camino que señala. Ella había pasado años señalando el camino a Mateo. Ahora estaba aprendiendo a caminar el suyo propio con dignidad y serenidad, y esa era la mayor lección, la más elocuente. Las 5 situaciones que tanto la habían angustiado, las consecuencias de las decisiones de Mateo, su elección vocacional, sus conflictos de pareja, la crianza de Tomás y la necesidad de límites, ya no las veía como amenazas o rechazos, sino como los vientos necesarios que habían fortalecido las raíces de su hijo y las suyas propias. Eran áreas de conciencia donde la sabiduría y la contención cultivaban un crecimiento mucho más auténtico que la intervención ansiosa. Una tarde, sentada en su pequeño balcón, ahora adornado con macetas donde crecían hierbas aromáticas y una joven planta de bambú que había comprado recientemente, Aurora sintió una profunda paz. El sol poniente teñía el cielo de naranjas y violetas. Tomó papel y pluma, decidió escribirle una carta a Mateo, una de esas cartas que no se envían. En ella no había consejos, ni reproches velados, ni expectativas, solo amor, aceptación y reconocimiento. Le habló de su propio viaje, de sus errores y aprendizajes, de su admiración por el hombre en que se había convertido, por su valentía al seguir su propio camino. Le dijo que entendía que el amor más grande no es el que más hace, sino el que más confía. Al día siguiente, Aurora fue al parque y, en un rincón tranquilo, cavó un pequeño hoyo al pie de un árbol joven y fuerte que le recordaba a Mateo. Dobló la carta con cuidado y la enterró allí, como una semilla de su nuevo entendimiento. Al hacerlo, sintió que no enterraba un adiós, sino que plantaba una nueva forma de relación, una basada en el respeto, la libertad y esa conexión invisible pero indestructible de las raíces del bambú. El silencio del sabio no es vacío, sino un espacio donde la comprensión puede florecer. En el jardín de la familia, a veces, el mejor abono es la confianza y el sol de la propia experiencia. Si el viaje de Aurora ha tocado una cuerda en tu corazón, si has sentido el eco de estas reflexiones en tu propia alma, comparte en los comentarios. Yo también aprendo a escuchar el bambú. Tu historia es un sendero de luz para otros padres y madres que caminan esta senda de amor y sabiduría, aprendiendo cada día el arte de amar sin ahogar, de guiar sin imponer y de encontrar la paz en el florecimiento ajeno y propio. Porque donde no llega la palabra directa, a veces el ejemplo silencioso y el amor que sabe esperar lo transforman todo.